Buenos días, amado prójimo. Mensaje que vamos a estar dando al mundo entero, ¿verdad? Para que vea estos mensajes, los oiga, los analice, porque la salvación es por fe. Amén. Un día domingo recordamos que Cristo murió y resucitó y trajo la buena nueva, ¿verdad? El mandamiento del Evangelio es Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, es la resurrección, el amor y el perdón por fe. Amén, amada familia. Amada familia, el Evangelio, la buena nueva de Jesús es vida eterna. Es la vida eterna que va a pasar con tu vida después que partas de la tierra. Que va a pasar con tu alma, con tu espíritu, con tu cuerpo, después que partas de esta tierra. Porque en este mundo son muchas cosas. O sea, nosotros nacemos pecadores, vamos a morir siendo pecadores. Nuestro cuerpo pecaminoso tiene que morir. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, la bendición es entender la vida eterna, el mensaje de la vida eterna, ¿verdad? Y un mensaje para que tú lo leas y lo analices y lo estudies en la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña a ti todo, desde Génesis a Apocalipsis. En las 13 cartas que el Espíritu Santo usó como instrumento, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo usó como instrumento para escribir esas cartas, leemos la salvación para vida eterna. La vida eterna entra por fe en el Dios verdadero, en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos da el Espíritu Santo, promesa de Dios Padre. La condenación de una vida eterna, condenación en el infierno es por falsa fe, por el pecado de la falsa fe. ¿Me entiende, amado prójimo? Entonces la intención del mensaje es la verdad, la mejor oración y la mejor adoración, la mejor predicación es la verdad de Dios en Cristo Jesús por el poder de su Santo Espíritu. Dios le dio toda autoridad a Jesucristo, resucitó, le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo se hace por la gracia de Jesús, por el Evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva, por creer que Él dio la vida por nosotros, derramó su sangre y Dios Padre lo resucitó entre los muertos para que todo aquel que crea, que lo invoque, que crea de corazón, se arrepienta de su falsa fe, de falso Dios, de falso espíritu, de esa falsa fe, de haber creído en un Dios falso, que no dio la vida por ellos, de haber creído en ídolos, en religiones, doctrinas de hombre, ¿verdad? Dogma de hombre y todo aquello que no dio la vida por él. O sea, no es por obra, es por gracia. Entonces es entender, amada familia, que no es porque tú confieses un pecado. Nosotros aquí en este mundo, cualquier error que cometamos, pedimos perdón a personas que cometemos errores, a nuestros familiares. Pedimos perdón, Señor, perdónanos porque te faltamos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero los pecados terrenales no son para salvación, es para tener paz aquí en la tierra, más nada. Una persona peca, roba, mata, su pecado tiene que pagarlo en la cárcel, ¿verdad? Pero aún esa persona tiene que creer que Cristo murió por sus pecados y cambiar su fe para entender que tenga salvación su alma, ¿verdad? Porque todos van a resucitar y el cuerpo resucitado es un cuerpo celestial, la cual el cuerpo resucitado rescatado es por aquel que creyó en Cristo Jesús, que dio la vida por él. Amén. Ahora te voy a leer un párrafo de Efesios capítulo 2, ¿verdad? De la salvación. Y esto va entrelazado entre el Dios falso y el Dios verdadero, ¿verdad? Para que entendamos que el Dios falso trae ídolos, falsas religiones, falso espíritu y falsa fe. Y el Dios verdadero envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz por un mandamiento de vida eterna. La buena nueva es predicar la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Que es por la verdad de la fe, la verdad del poder de su Santo Espíritu, la verdad del Hijo de Dios Jesucristo, ¿verdad? Y todo esto con uno solo, como lo dice el libro de 1 de Juan capítulo 5. Entonces dice, salvo por gracia. Salvo por qué, por amor, por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, no por obra, no porque confieses pecado, no porque predico, no porque congrego, no porque hago video y lucho, no porque lucho contra el pecado, no por obra, es por gracia, dice. Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo es instrumento de que el Espíritu Santo escriba esta carta. El instrumento fue el apóstol Pablo. El Espíritu Santo escribió esto. Amén. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? El falso Dios.
Dios le puso príncipe. Cuando creó Dios a ese ángel perfecto, querubín perfecto, le puso príncipe. Pero el príncipe traicionó a Dios, se rebeló contra Dios y se convirtió en diablo. Y él tiene un mundo perverso, de espíritus inmundos, ¿verdad? De religiones falsas, de fe falsa. Él fue que metió el pecado en la carne para que el pecado en la carne nos convenciera a nosotros de este mundo perverso, del Dios falso, de la fe falsa, ¿verdad? De la idolatría de ídolos, de todo aquello que no dio la vida por ti. ¿Eh? Entonces dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué traían los deseos de la carne? ¿Qué traían? El deseo de la carne pecaminoso no se sujeta al Espíritu Santo, no va a Dios verdadero, no busca a Jesucristo, al Evangelio, no busca al Espíritu Santo. No, el pecado en la carne te hace pensar en fe falsa, en ídolos, en dioses falsos, en religiones falsas y doctrinas de hombre, todo aquello que no dio la vida por ti, porque el pecado en la carne fue metido por Satanás. Entonces, él tienta a la persona, así como tentó a Adán y Eva para entrar en el pecado, y ese pecado en la carne no te va a hablar de cosas buenas que llegan pensamientos a tu mente, no, porque el pecado no vino para ayudarte, el pecado vino a la carne, el pecado original cuando nosotros de Adán y Eva y nosotros nacemos de hombre y mujer, vino para hurtar, para matar y robar, para destruir. Ese es el mundo perverso de Satanás. Ese es por medio de un Dios falso, de espíritu falso, de fe falsa. Entonces resulta ser que el arrepentimiento es, me arrepiento de haber creído en un Dios falso. Estamos en delito y pecado, en un mundo espiritual de Satanás que convence a la persona que tenga una fe falsa para con esa fe falsa entre un espíritu inmundo en el alma de la persona. Y la persona es guiada espiritualmente por un espíritu inmundo en su vida espiritual y por la carne. Entonces, la vida espiritual de delitos y pecados impulsa la carne a los deseos que desea la carne pecaminosa, la destrucción, el odio, el rencor, hurto, robo, matar, todo aquello por tener una fe falsa, por tener un Dios falso. Esos son los impulsos que son incontrolables, porque lo que desea un espíritu inmundo es hurtar, matar y robar, no desea más nada, destrucción, porque los espíritus inmundos y el pecado en la carne no desean ni que tú trabajes, ni que tú estudies, ni que tengas pan, ni que tengas amor con tu familia, nada de eso, es un mundo perverso. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el Dios verdadero, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Quien dice aquí, el apóstol Pablo dice que es salvo. Por gracia. Más familia, no es por obra, es por gracia. ¿Qué significa la gracia? Un perdón inmerecido. Algo que no merecemos porque seguimos siendo pecadores. Recibimos la gracia en el alma, el Espíritu Santo en el alma. Nos dio vida eterna, nos sacó su espíritu inmundo y nos convenció de que creer que Cristo murió por nuestros pecados para que salieran los espíritus inmundos y entrara el Espíritu Santo. Amén. Y nos haga entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y nos haga entender que todavía estamos dentro de un cuerpo pecaminoso que desea lo malo. Entonces el Espíritu Santo te ayuda a no obedecer la carne. El pecado en la carne. Y el Espíritu Santo va a tu alma. ¿Y esto hasta cuándo? Que esté dentro de un cuerpo de pecado. Bueno, como dice la palabra, paga el pecado muerte. Físicamente voy a morir, ¿verdad? La paga el pecado en la parte espiritual es no creer que Cristo murió por tu pecado. No es muerte, sino condenación del alma en el infierno. Es entender, amada familia, de qué me tengo que arrepentir. Porque nosotros los pecados terrenales, eso lo hacemos cada ratico. Discúlpame familia, discúlpame hermano, discúlpame, mira si te falté, aún teniendo la razón, el Espíritu Santo nos dice que aún teniendo nosotros la razón, debemos pedir disculpa, perdón, ¿verdad? Aquí la palabra, disculpa,
el perdón, pero resulta ser, amada familia, que la gente sigue pensando que va a ser salvo porque es bueno, o porque es menos malo, o que es mejor que otras personas. No. Jesús dijo, bueno, ni uno solo Dios. Y dijo, voy a morir por los pecadores para que tengan un nuevo nacimiento y vengan a salvación. ¿Se arrepientan de qué? Para salvación, de la falsa fe, de los falsos ídolos, del falso Dios y de todo aquello que nos dio la vida por ellos. Dice el 6. Y justamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Más familia, la palabra gracia se tiene que revelar en tu vida. Un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. El apóstol Pablo lo dijo en el versículo 5. La bendición es entender, amada familia, que usted recibe el Espíritu Santo, la vida eterna, la garantía de la vida eterna en el alma, para entender de que la bendición de Dios, del Dios verdadero, vino a tu vida por medio de la fe verdadera y conocimiento del amor verdadero, que es Cristo murió por nuestros pecados, nos bautiza con el Espíritu Santo, promesa de Dios Padre. Amén. El 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. De la fe. No dice por medio de confesar pecado. No dice por medio de que soy bueno y soy malo. No, por fe, por creer que dio la vida por mí en la cruz. ¿Cómo honrar el nombre de Jesús? Creyendo que dio la vida por ti. Que resucitó Dios Padre entre los muertos. Amén. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios. Un don sobrenatural que nunca muere. Verdades sobrenaturales que nunca mueren, verdades espirituales positivas en Cristo Jesús que nunca mueren. La mentira de lo espiritual negativo de Satanás, la falsa fe, el falso espíritu, el falso Dios que buscan alma, primero la persona es convencida en su pecado en la carne para tener fe en un espíritu inmundo, en el falso Dios, para que entre por fe negativa al alma un espíritu inmundo, por una fe negativa, una creencia falsa de algo que no dio la vida por ti. ¿Entiende, amada familia? Y también aquel es sobrenatural, sí, porque él nunca muere. Dios le puso príncipe, él se rebeló contra Dios, ¿verdad? Se convirtió en hijo de desobediencia, primeramente, y fue a parar a ser malo, Satanás, Lucifer, como lo llaman, el hijo de perdición. Entonces debemos entender, amada familia, que todo lo que Dios crea lo crea para bien, pero fue manchado por el pecado en la carne y por pecados espirituales. Y entendemos que la Biblia nos está diciendo que es salvo por gracia, por fe, no por obra. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:5 lo dicen adelante. El 9. No por obra para que nadie se gloríe. Se gloríe. Decía, no, yo me salvo porque yo soy bueno, porque yo predico, porque yo voy a la iglesia el domingo y voy y hago todo. No, Señor, nada de eso. Nada de eso. Nada. La salvación es por fe. Para desarrollar el avivamiento del poder del Espíritu Santo en tu vida que está en el alma, es por medio de la verdad de Dios en Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santificados somos como ahora, por decir la verdad del Evangelio, la resurrección de Cristo, el perdón por fe, la gracia, el rescate del alma por fe. Esa es la verdad. Por eso que somos santificados, por la verdad. Más nada. Dice el 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras eternas? La oración, la congregación, la predicación. El primer mandamiento de Jesucristo es ir y predicar el Evangelio. Amén. A edificarme, estudiar, orar y pedirle muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo por medio de la obediencia a la fe, por medio de la obediencia a su reino, por medio de la justicia de Dios y su reino, que es por fe. Muchas personas siguen pensando que para ser salvos tienen que hacer algo. No,
ni confesiones de pecados terrenales, nada de eso. Mi única confesión es, en tu vida es un cambio de fe. No puedes pensar que vas a conseguir entre muchos pecadores la salvación si están perdidos o no. No. ¿Dónde me doy cuenta? ¿Dónde me revela el Espíritu Santo? Una persona que está perdida y condenada al infierno. Falsa fe, falsos dioses. Entonces dice, hechura suya para las buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Las sobrenaturales de Cristo. Cristo murió por el pecado, creo, esa fe, esa obra me salva, fe. ¿Y cuál es la obra? Para la justicia y reino de Dios, de la predicación de la verdad, de palabras eternas que nunca mueren, de oración espiritual eterna, de palabras eternas que nunca mueren, predicación de palabras eternas que nunca mueren, sabiduría de lo alto, no sabiduría humana. Eso, palabras del reino de Dios. Amén. Conocer la obra mala de Satanás. Adoración a ídolos, cultos irreligiosos, adoración a la fe falsa, espíritus inmundos, idolatría, creen en muertos, creen en todo aquello, en imágenes, muñecos, de todo. Nada de eso dio la vida por ellos. Y la vida, que tú debes tener vida eterna, Dios dice, Jesucristo, que el mandamiento de Dios Padre es vida eterna. Amén. Ahora, el 11, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos incircuncisos, que quiere decir que nunca fuimos de la ley de Dios, nunca fuimos de Dios por la ley de Moisés, no. ¿Por qué? Porque éramos extranjeros, gentil extranjeros. Nunca tuvimos a Dios. Y sin esos tiempos que nunca tuvimos a Dios, qué Dios teníamos? No era el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que creíamos que tenía Dios, si no habías ido al sacrificio de Jesús y a la fe verdadera y al amor verdadero de Cristo Jesús para llegar a Dios Padre. No teníamos la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. No. ¿Qué teníamos? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona que no ha ido al sacrificio de Jesús a reconocer que el único que dio la vida por él, en ese tiempo que estuvo, creyó tener la ley de Moisés y creer tener a Dios. No, porque para tener a Dios tiene que ser circuncidado el prepucio. Para entrar el día de reposo tenía que ser circuncidado ahí en el prepucio para poder tener a Dios. Y no puede la persona. Ahora, para tener a Dios tengo que ser circuncidado espiritualmente. La bendición es entender, amada familia. Entonces, ¿qué Dios tenía? Un Dios falso, una fe falsa, una confusión, un espíritu inmundo en el alma. Y creyó en distintas religiones, porque hay millones de religiones y miles de dioses falsos. Cada religión tiene un Dios diferente. Entonces tienen dioses falsos. Y la Biblia habla de un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Y habla de las almas que son de Dios, la creación de Dios, cuerpo, y le dio el alma. Entonces, porque el alma siempre ha sido eterna. La bendición es entender, amada familia, de qué me debo arrepentir, que dijo Jesús en Jerusalén. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿De qué me debo arrepentir? De la fe falsa, de los dioses falsos. Y la gente se arrepiente de los pecados. Sí, eso lo hace todo el mundo. El pecado no tiene doble cara, en la carne no tiene doble cara. Pero doble cara y doble fe. Fe en Cristo y fe en los ídolos. Eso es una doble cara. Pero tú y yo, ¿qué somos? Pecadores. Nacimos pecadores y vamos a morir siendo pecadores. ¿De qué le vale a una persona decir, no, tú eres un pecador? No, usted también es pecador. No, pero yo me sé la palabra y sé que no, igualito, en su carne hay pecado. Y la única manera de que usted deje de pecar y deje sus malos pensamientos es que su alma salga de su cuerpo. Es entender lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Dice, la paga del pecado es muerte físicamente. Oye, todos esos pecados, mira, vamos a morir porque nacimos pecadores y esos pecados consumen nuestro cuerpo y nuestro cuerpo envejece, suda, tiene problemas para allá, para acá, que la tensión, que el dolor de cabeza, todo aquello viene producto del pecado. Debido a que la carne está un cuerpo pecaminoso, el frío, el calor, todo aquello. Más la desobediencia, todo aquello. Pero mira, la obediencia a la fe de lo sobrenatural en Cristo Jesús es que creer que Cristo murió por nuestros pecados, por fe, es el Evangelio, honrando el nombre de Jesús, honrando a Dios para llegar a Él, por su gracia, para llegar al reino, por gracia. Pero aquí dice que estaba apartado ajeno
de todos los dioses. Hay personas que dicen que diezman, que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, y dicen que aquello, para allí y para acá, obedecen a un hombre que se ve, porque se puso pastor, otro porque se puso sacerdote, otro porque se puso santero, religión, distintas religiones y dioses diferentes, la cual el Dios verdadero envió a su Hijo Jesucristo por el amor de una verdad sobrenatural, de un amor sobrenatural, que Cristo resucitó, ya no está en cuerpo natural, está en cuerpo sobrenatural, y un Dios vivo, eterno, eterno, ya nunca muere más. Amada familia, mira lo que dice el 13, para tener al Dios verdadero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, esos son los que vienen a tener a Dios verdadero. Por la sangre de Cristo, por fe en su sangre. Todo aquel entra a tener un Dios verdadero por arrepentirse de la fe falsa de un Dios falso y entrar al Dios verdadero por el sacrificio de Jesús y ser perdonado todos sus pecados. Amén. Familia, si esto es una bendición de la verdad, ¿por qué las personas no quieren leer la Biblia? ¿Por qué las personas no quieren leer y estudiar la Biblia? Si para ser ingeniero tienes que estudiar. Yo de ingeniería no sé nada, porque yo no estudié ingeniería. De medicina no sé nada, porque yo no estudié nada de eso. Pero estudié la palabra de Dios, cómo mantener sano el cuerpo, cómo el alma rescatada, cómo el Espíritu Santo regenerado. Tengo que estudiarlo, pedirle al Espíritu Santo que me ayude y me convenza del poder, de la fortaleza en el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para llevar este mensaje al mundo entero. Por esta vía, por llevar las predicaciones en las calles, por llevar el mensaje donde quiera que me encuentre, es la bendición de la verdad en Cristo Jesús, amada familia. Y todo este párrafo del capítulo 12, cuando tú lo vas adelantando, ahí dice, nadie puede tener a Dios por la fe en la ley de Moisés. No, en el Antiguo Testamento, no. Nadie puede tener a Dios por religiones falsas, ídolos, aquellos no van a tener Dios verdadero. La única manera de tener al Dios verdadero es haberme arrepentido de haber creído en una fe falsa de un Dios falso, de todas esas confusiones que son sobrenaturales y espirituales, que es el mundo perverso, de este mundo sobrenatural que es de Satanás. Porque este es un mundo que Dios creó de trabajo, de estudio, ¿verdad? De deporte, de amor y cosas buenas para nosotros disfrutarlo. Este es el mundo. Pero dentro de este mundo hay dos cosas: la fe verdadera, el Dios verdadero, y la fe falsa del Dios falso. Y debemos entender y leer la Biblia que Dios no está hablando aquí de cómo tener al Dios verdadero. Amén, amada familia. 2 Corintios 4:4, para que entendamos la bendición de la verdad, para que entienda de que debo arrepentirme. Y aquel que dio la vida por mí, la cual no pecó, es por gracia, no es por obra. Es entender cuáles son todas las obras. Hay obras naturales, la obra de gracia, ¿verdad? Y está la obra de Satanás. Por ninguna, nadie va a ser salvo por obra, nadie es salvo. La única obra que te salva es la que hizo Cristo Jesús. Amén. 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo, del mundo pecaminoso, del mundo sobrenatural y perverso de Satanás, de un Dios falso, un espíritu falso, una fe falsa, metió el pecado en la carne. Este Dios de este siglo, lo llaman Dios, es falso. Y cega el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cuáles son los incrédulos? Que te creen ídolos, creen en religiones falsas, creen en doctrina de hombres, creen en evangelio económico, falso cristiano, todo aquello. Mientras que aquí nosotros fuimos comprados por un precio que es precio de sangre. Entonces la bendición es entender que fuimos comprados a precio de riquezas espirituales, en poder y gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cega el entendimiento para que no se resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios mismo. Oye, habla de Dios, de dos.
Entonces, ¿de qué me debo arrepentir? Que si en tu boca y tu corazón, esta es la palabra, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creyera en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, resultó un cuerpo sobrenatural. ¿Eh? Ajá, creyere. Estás haciendo una confesión, pero no de pecado, de fe. ¿Y cuál sería el pecado? No creer por fe que Cristo murió por mis pecados. No creer que Dios Padre lo levantó entre los muertos, un solo pecado. El primer pecador en la tierra es, ¿cuál es? El homicida. El borracho, el ladrón. No, el primer pecado en la tierra es el que no cree que Cristo murió por sus pecados, el que no cree que Dios levantó entre los muertos. Entonces sería un solo pecado. ¿Cuál? Para no entrar a la vida eterna. Fe falsa. Dios es falso. No es el homicida, no es el violador, no es el vendedor de droga. No, el primer pecador en la tierra es aquel que tiene fe falsa en Dios es falso y no ha estudiado que la Biblia enseña sobre un Dios falso y un Dios verdadero. Es entender de que me debo arrepentir de la falsa fe. Y el primer pecado en la tierra es el que no cree que Cristo le justificó de todos sus pecados, que no cree que Cristo pagó en la cruz todos sus pecados. Para que entre por fe, sea perdonado y sea salvo por gracia. El Espíritu Santo lo ayuda a cambiar y lo ayuda el Espíritu Santo a esos malos pensamientos que llegan, que son malos pensamientos de la carne que desean que nosotros andemos pecando. El Espíritu Santo me ayuda a no pecar, a no cometer esos pecados feos de aquello. Del todo, bueno, estamos dentro de un cuerpo en una batalla, una guerra espiritual verdadera. No es como muchos dicen por ahí, no, qué difícil es ser cristiano porque es un pastor y que paga diezmo y que ir para la iglesia. No, eso no es lo difícil de Dios. Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a entender que tu carne no quiere que tú ores. La carne no quiere que tú prediques. El pecado en la carne no quiere que tú digas la verdad de Dios en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Tu primer enemigo es tu propia carne pecaminosa que no se sujeta al Espíritu Santo. Y antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por no tener fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque éramos constituidos hijos de Satanás y Satanás no creó a nadie. Y desobedecimos a aquel que es nuestro creador, desobedecimos al Salvador, desobedecimos su Espíritu Santo. Él nos convenció de que cambiáramos esa falsa fe y entráramos a la fe verdadera en Cristo Jesús por el sacrificio para el Dios verdadero. Y honrar el nombre de Jesús, creyendo que Él dio la vida por nosotros. Que Dios te bendiga, amada familia. Que Dios te bendiga, mundo entero, y entienda que el arrepentimiento es de una falsa fe, no de los pecados que tú cometes a diario, no de nada terrenal, nada de aquello, porque tenemos un Cristo vivo celestial, que para entrar a su reino es como Él dice, no como digamos nosotros. Su palabra nos enseña bastante a nosotros, que es la hermosa bendición de escudriñar profundamente la palabra de Dios, porque a las copias que nosotros leemos, le metieron bastante mano, sí, pero no pudieron quitarle todo. No, Satanás se le cansaron los ojos, le pegó sueño, todo aquello, pero mira, quedaron bastante cosas aquí en estos libros de la Biblia, que cambiaron mucho, pusieron Biblia de los testigos, pusieron Biblia de Reina Valera, pusieron Biblia de mormones, pusieron Biblia de otro, un pocotón de cosas, pero igualito, en cualquier Biblia que tú lo leas, sale mucha verdad de Dios aquí en esta palabra hermosa. Amén. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a entender. Oye, sí, le metieron mano. Hubieron hombres que trataron de cambiar algunos versículos y cosas y para allá. Mira que esta Biblia es falsa, que todo no sé qué más, que pero tú escudriñas profundo y consigues palabra de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo te pone, que es como el hacer, ¿verdad? De buscar esa verdad hermosa. Estudiando y esforzándose, que la Biblia y buscando los errores y haciendo las cositas, el Espíritu Santo te ayuda y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Amén. Que Dios te bendiga. Cambia, arrepiéntete de esa falsa fe, amado prójimo. Crees que Cristo dio la vida por nosotros. Tú eres creación de Dios, tú no eres creación de Satanás. Satanás no creó a nadie, el único que trajo la mentira y el engaño, porque él quería ser igual a Dios. Y por eso es que él imita a Dios en sus falsedades y sus mentiras. Y es la hermosa bendición de arrepentirnos de una falsa fe y venir a esta fe verdadera. Y no puedes rendirle cuenta a otra persona, porque el único que dio vida eterna por ti, dio la vida para que tú tuvieras la vida eterna, pues Jesucristo. Dice la Biblia, maldito el hombre que cree en otro hombre, amada familia. Entonces tú y tu casa serán salvos. Esa es tu iglesia, amada familia. Siendo iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo por la fe, y agarra tu casa
como tu iglesia, para que un día como hoy domingo recuerde que Cristo resucitó y su mandamiento, la buena nueva es que Él resucitó. El poder de la resurrección, el poder del evangelio, el poder de la vida eterna en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, promesa de Dios Padre, que se recibe solo por fe para que sea por gracia. Amén. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene y que el amor de este mensaje llene a ti y a todos los de tu casa. Amén.